mismo que hayamos dicho del efecto Doppler, para poder resolver algunos problemas que impliquen esta situación, ¿verdad? Voy a sacar el video para que no se me trabe la llamada. Ok. Y entonces, el punto es el siguiente. En los casos de interés, si el observador está estático y la fuente se acerca a nosotros o al observador, entonces la frecuencia aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta. Si el observador está estático y la fuente se aleja de nosotros o se aleja del observador, la frecuencia aumenta o disminuye. 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 Si la fuente está estática y nosotros nos acercamos a la fuente, la frecuencia que escuchamos aumenta o disminuye. Aumenta. Si nosotros somos los que nos alejamos de la fuente, la frecuencia que escuchamos aumenta o disminuye. 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 Entonces esas mismas ideas son las que se manejan en el caso de que tanto la fuente como el observador se acerquen mutuamente o se alejen mutuamente. El punto es que se acerquen o se alejen. Si se acercan y los dos se mueven, la frecuencia va a aumentar. Si se alejan y los dos se mueven, la frecuencia va a disminuir. ¿Por qué? Porque cuando se acercan, los frentes de onda se hacen más cercanos. Eso hace que la frecuencia percibida sea mayor. En el caso de que se alejan, los frentes de onda se separan y entonces eso hace que la frecuencia que escuchamos disminuye. Entonces la fórmula que se utiliza para calcular esa frecuencia del observador es esta. Es la velocidad del sonido más o menos, dependiendo si se aleja o se acerca, la velocidad del observador, todo eso dividido entre la velocidad del sonido menos o más, dependiendo si se aleja o se acerca, la velocidad de la fuente y todo esto multiplicado por la frecuencia de la fuente. Esa es la fórmula que está en el libro de texto y es la que vamos a utilizar. Entonces, cuando se utilizan este signo que está aquí arriba en verde, el más, y el verde en menos, esos signos se aplican cuando la fuente y el observador se acercan o se aproximan entre sí. Entonces, cuando nosotros identifiquemos o cuando en el ejercicio se identifique que los objetos se acercan, entonces vamos a utilizar el signo más aquí arriba y el signo menos aquí abajo. Ahora, cuando nosotros identifiquemos que la fuente y el observador se están alejando entre ellos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el signo menos aquí arriba y el signo más aquí abajo. Y esa sería la idea. Pero el fenómeno de que la frecuencia aumente cuando se acercan y la frecuencia disminuye cuando se alejan, eso se mantiene. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta en esta fórmula y en cómo utilizar esos signos. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Doctor, una consulta. Sí, doctor. En el caso de, bueno, cuando estamos cuando está el oyente estático, la fuente estática, podemos usar esa fórmula que nos acaba de enseñar, nada más que quitaríamos la velocidad del oyente y el quieto. Ajá. Si los dos están estáticos, No, ¿sí? Esa es la pregunta. no. O sea, es que yo esa fórmula es la que yo conocía antes, más que la que nos enseñó ayer.
Entonces, yo lo que hacía era, si el oyente estaba estático, solo tachaba la velocidad del oyente y solo ponía la velocidad del sonido arriba y la parte de abajo igual. Ya, entiendo su pregunta. Déjenme corroborar. Yo creo que sí, pero déjenme corroborarlo por protocolo. Imaginémonos que la fuente está estática. Si elimino este y me acerco. Ajá, sale bien. Ahora, si me alejo, también sale bien. Ahora, si el observador es el estático y se acerca a la fuente, sería B menos BS. Ajá, sale bien. Y si el observador está estático, pero la fuente se aleja, entonces uso el más abajo. Sí, sí está bien. Sí se puede usar como usted dice. Entonces podemos utilizar esta fórmula donde los signos, ¿no? Que se oyó aquí. Ah, no, muy correcto. Entonces, donde los signos verdes, el verde de arriba y el verde de abajo, se usan para cuando se aproximan entre sí, y el rojo de arriba y el rojo de abajo se utilizan para cuando los objetos se acercan entre sí. Entonces, si quieren, podemos practicar esa idea de la compañera, igual es un poquito más fácil en el sentido que es una sola fórmula y pues se puede resolver así. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? No, gracias. Ok. Entonces vamos a resolver el ejercicio número, creo que en el libro de texto incluso dice que el 71, ¿verdad? Ahora resolví este 78, estaba difícil, ya lo vamos a hacer y vamos a hacer este 71, ¿verdad? Y vamos a utilizar la idea que dijo la compañera. Entonces dice, el número 71. Usted va manejando hacia el este a 25 metros por segundo. Entonces, usted va manejando un vehículo hacia el este, entonces usted es el observador, ¿verdad? Va a una velocidad VO de 25 metros por segundo, ¿ok? Mientras que nota una ambulancia que viaja en dirección al oeste, o sea, en dirección contraria hacia usted a 35. Entonces, por aquí podemos dibujar una ambulancia, ¿verdad? Que se mueve en la dirección hacia usted, de la velocidad de la fuente a 35. ¿Ok? Dice que el sonido de las sirenas que detecta tiene una frecuencia de 300. El sonido detectado es el sonido escuchado, o sea, el sonido que percibe el observador. O sea que nosotros en el vehículo como observador detectamos, escuchamos, percibimos una frecuencia de 300. Claramente la frecuencia de la sirena es un número desconocido, no sabemos cuánto es. ¿Ok? Entonces preguntan en el inciso A justamente eso. ¿La frecuencia real de las sirenas es mayor que 300, menor que 300 o exactamente igual a 300? Entonces en el inciso A preguntan, ¿la frecuencia real de las sirenas es,
Ponemos 3 opciones. Opción número 1, mayor que la frecuencia del observador que escuchamos, mayor que 300. Menor que ese valor o justamente igual a ese valor de F0. Tómense un tiempo para pensar en la respuesta, unos segundos. Ya voy a preguntar cuántos votan por una, por la otra respuesta y luego evaluamos la situación. Entonces, levanten la mano todos los que dicen que la frecuencia de la sirena es mayor que la frecuencia de 300, que la frecuencia del observador. Uno. ¿Solo Valerie opina eso? Josué también. ¿Alguien más? Todos tienen que votar, ¿eh? Si no, no nos movemos de aquí. Muy bien. 8 personas opinan que es mayor. Perdón. Vamos a poner aquí de otro color. 8 personas opinan esto. Ahora, levanten las manos los que opinan que es menor. Por favor, levanten la mano ahora las otras personas que opinan que es menor el valor para hacer el conteo. Vamos, 10, 11, 9, ya uno se arrepintió. Ya volvieron, 10. 10. Ok, 10 personas opinan que esta es menor. ¿Y cuántos opinan en el último caso que es igual? En la opción número 3. La opción número 3, solamente Dalesky y Sonia opinan eso. ¿Solo Sonia? Sonia, ¿usted opina la opción número 3? No, tampoco, ya se fue. Entonces 0. Muy bien. Entonces la primera en la que están claros, eso está muy bueno. La 3 no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede ser la misma frecuencia porque los vehículos se mueven. Es justamente lo que estamos aprendiendo aquí. Ahora, aquí sí hay una situación que aclarar, ¿no? Porque hay como la mitad del grupo opina una cosa y la otra mitad del grupo opina la otra. Entonces, para ello, vamos a venir y vamos a agarrar pues justamente la formulita esta que estábamos evaluando. Y nos vamos a que es en esta sección, entonces lo vamos a pegar por aquí, ¿verdad? Y entonces decimos, muy bien, si los objetos se acercan, si se acercan, la frecuencia observada aumenta, ¿verdad? Aumenta respecto de la frecuencia de la fuente. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia de la fuente, digamos, es 200, ¿ok? Entonces, la frecuencia observada, como se están acercando, es mayor que 200. ¿Mm? ¿Todo el mundo de acuerdo en este punto? ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, doctor.
Ok. Ahora, si se alejan, entonces la frecuencia disminuye, ¿ok? Respecto de la frecuencia de la fuente. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia de la fuente es 200, como habíamos puesto en este caso, pero ahora se están alejando, entonces la frecuencia es menor que 200. Y todo el mundo está de acuerdo en este punto también, ¿verdad? Eso fue lo que hemos dicho, ¿sí? Sí, doctor. Bien. Entonces, el truco aquí es que ahora nos están preguntando por qué pasa por la otra frecuencia, por la frecuencia de la fuente, no por la frecuencia del observador. O sea, la pregunta es si la frecuencia de la fuente se ve más grande o más pequeña, y eso va a depender si se acercan o se alejan. Entonces, el punto es el siguiente. Entonces, Fs disminuye si se acercan. Respecto de F0. Y Fs aumenta si se alejan los objetos respecto de F0. Vamos a poner así. Pero ocurre lo contrario, porque no nos están preguntando por F0. F0 aumenta en este caso. Si se acercan, F0 aumenta. Pero entonces Fs se va a ver menor, ¿no? Se va a ver menor que F0. Entonces tiene que disminuir. Entonces, en este caso, como los objetos inevitablemente se acercan, F0 tiene que, Fs tiene que disminuir. Entonces eso cancela nuestra opción de acá y nos garantiza que la respuesta correcta es justamente esta. Fs va a ser menor, ¿verdad? Va a ser menor que Fs porque los objetos se están acercando. Justamente eso es lo que nos dice, bueno, y justamente eso lo podemos comprobar en el inciso B. En el inciso B nos permiten determinar la frecuencia real de las sirenas suponiendo temperatura ambiente. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar un número que va a ser menor que 300, utilizando pues esta expresión que está aquí, ¿verdad? Entonces, la fórmula dice F0 igual a B y los signos de arriba son para cuando se acercan, ¿verdad? Sí, se acercan. Los signos de arriba son cuando se acercan. Entonces sería B más BO entre B menos BS. Por la frecuencia de la fuente. Justo este es lo que nos están preguntando, este que está aquí. ¿Verdad? Esto que está aquí es la pregunta. Entonces, para resolver esa pregunta, vamos a despejar todo esto que está aquí multiplicando. Va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, Fs va a ser igual a Fo dividido entre B más BO, B menos BS, o equivalentemente también se puede escribir de la siguiente forma. B menos BS entre B más BO por la frecuencia del observador. Aquí la velocidad del sonido, temperatura ambiente, creo que eso siempre da 343, menos la velocidad de la fuente, que creo habíamos dicho era 35, entre 343, más la velocidad del observador, creo que era la del carro de 25, y todo esto va a ir multiplicado por 300, que es la frecuencia percibida.
Entonces díganme cuánto da este número. 251.08. 251.08 Hz. ¿Y eso es más grande o más pequeño que 300? Más pequeño. Más pequeño. Entonces, está acorde a lo que dijimos acá, ¿no? Tiene que ser menor que 300. Y da menor, efectivamente. Ujú. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Todo el mundo tiene este mismo número? Levanten la mano en el chat cuando encuentren el 251, ya sea con esta formulita que está aquí, o con esta formulita que está acá, o con esto que puse yo aquí. A ver, 8 personas ya tienen el mismo resultado. Vamos a esperar a los demás que obtengan el mismo número. Falta Fabiola, Fernanda, Gabriel, Daniel, David. Christopher. Listo, ya están todos. Perfecto. Ya pueden bajar la mano. ¿Tienen alguna pregunta respecto de este ejercicio? No, doctor. Le voy a mandar un ejercicio al grupo para que vea. Al grupo de WhatsApp. Mándelo, pues. ¿Qué sección es esta? La de las tres. Y seguro de ahí se cayó Clara porque eso quedó, por eso quedó en silla de ruedas. Ajá. Una sirena montada en el techo de bomberos emite un sonido con una frecuencia de 900. Un viento estable sopla con rapidez de 15. Si se considera que la rapidez del sonido en el aire tranquilo es 343, encuentra la longitud de onda del sonido a favor del viento y en contra del viento. Habría que sumar la velocidad ahí, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer ese problema. Parece de examen, ¿verdad? Yes. ¿Qué se hizo el problema? Aquí está. Una sirena montada en el techo de una estación de bomberos emite un sonido con una frecuencia de 900. Entonces nos imaginamos una estación de bomberos. Aquí está la estación de bomberos. Este es el piso. Y por aquí pues está la sirena emitiendo el sonido, ¿no? Entonces emite con una frecuencia, este es de la fuente. La frecuencia de la fuente es de 900 Hz. Entonces emite sonido para todas direcciones, para acá y para acá. Un viento estable sopla con una rapidez de 15. Si se considera que la rapidez del sonido en aire tranquilo es 343, entonces eso quiere decir que la velocidad del sonido es 343, no depende de la temperatura. Bueno, ya está ahí, tranquilo. Y tenemos una velocidad del aire que es de 15. ¿Dónde está el problema? Ya me olvidó. Aquí está.
Encuentre la longitud de onda del sonido. Encuentre la longitud de onda del sonido a favor del viento de la sirena contra el viento de la sirena. Y luego lo del bombero que se aproxima. Entonces, primero la longitud de onda del sonido a favor del viento y contra del viento. Ok. Entonces yo me voy a imaginar el viento soplando así. Entonces este sería la velocidad del viento y en esta dirección para acá. ¿Ok? En este caso es como el inciso A en el que va, no, perdón. El caso de la derecha es como el inciso A, que el sonido va en la misma dirección del viento, ¿verdad? Y en el caso B, el sonido va en contra de la dirección del viento. Entonces, ese problema quiere la longitud de onda del aire. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ver qué dice nuestro libro de texto al respecto. Creo que por ahí estaba la fórmula del cambio en la longitud de onda, ¿no? Sí, es igual a la frecuencia del observador más la velocidad, pero depende si el sujeto se mueve hacia la fuente, se suman las velocidades, pero si se alejan, se restan y sería la velocidad de eso, o sea, el resultado de eso entre longitud de onda. Ajá, correcto. Eso lo vi aquí en la deducción que hacía el libro para eso, ¿no? Está viendo. Pero ahí el problema es, ¿qué es lo que preguntan? La longitud de onda de el sonido, ¿no? Ajá. Entonces, para encontrar la longitud de onda, yo sé que la velocidad es igual a la longitud de onda, a la longitud de onda por la frecuencia. Pero si el aire es tranquilo, o sea, si no hay aire, pues tengo la frecuencia y tengo esto y ya encuentro la longitud de onda. Perfecto. ¿Ok?
Eso sería así. Sería lambda igual a B entre F. Bien. El problema es el aire, entonces hay que sumarle la velocidad ahí. Mm. Sí, 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 sí. Pero el viento va a favor del sonido. ¿Se acercan o se alejan? Se acercan. Sí, la formulita de la longitud de onda es esta, ¿no? Esa sería la velocidad entre la frecuencia. Lo que no sé es dónde parar el observador, entonces. Justamente eso no sé cómo hacer, porque, o sea, porque si yo me paro por acá, pero este también estaría estático. Y entonces la frecuencia, pues solo que sea así ustedes, pero no estoy seguro. Ahora, el problema es que si utilizo esta, ¿qué voy a encontrar? La frecuencia del observador. Yo quiero la frecuencia, o sea, la longitud de onda del sonido, o sea, de la fuente. Mm, claro, la distancia. Déjenme ver algo.
Ya. Entonces se resuelve como este ejemplo, creo, ¿no? A ver, déjeme ver. Doctor, yo encontré una fórmula en internet. Sí, yo ya también encontré aquí el ejemplo, pero es que estaba viendo si ese problema salió de este libro o si sale de este. Solo porque quería comprobar algo. Permítanme. Es que ese problema ya lo he visto. Ya lo he visto antes, solo que ya no me acuerdo a dónde. Ya lo encuentro, ya van a ver. Aquí está, ¿ve? La sirena montada en el techo, estación de frecuencia 900, un sonido estable a 15, la rapidez del sonido es 343, a favor del viento, en contra. Ujú. Bien, es el 38 del capítulo 17. 38 del capítulo 17. Sale de aquel libro. Muy bien. Ya veo que le gusta a Anthony ese texto. Bueno, entonces el punto es el siguiente. La longitud de onda es la velocidad entre la frecuencia, ¿no? Entonces aquí el sonido viaja a 343, el aire viaja a 15 y la frecuencia es 900. Entonces queremos la longitud de onda de la fuente para el caso en el que va a favor o en contra del viento. Entonces, a favor del viento, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad relativa dividido entre la frecuencia. Hay que ver bien quién es esta velocidad relativa. Y para eso vamos a pensar un poquito.
si el sonido viene y se está moviendo a favor del viento, eso quiere decir que el viento va a ir empujando un poquito más el sonido, ¿sí o no? Imagínense que no haya viento. Y este es el primer frente de onda. Luego este es el segundo. Luego este es el tercero. Y el cuarto y así sucesivamente. Pero imaginémonos que de alguna manera hay alguien o algo que lo está empujando. En este caso el viento. Entonces si hacemos el mismo dibujo, este es el primer frente de onda. El segundo frente de onda va a llegar un poquito antes. ¿Por qué va a llegar antes? Porque ahí está el viento que lo está empujando. El tercero va a llegar antes, el cuarto va a llegar antes y así sucesivamente. O sea que los frentes de onda van a ir agrupando. Si los frentes de onda se van agrupando, o sea, se van haciendo más cortos, entonces la longitud de onda crece o disminuye. ¿Crece o disminuye? ¿Qué opinan? ¿Cómo sería la longitud de onda aquí? Si disminuye, ¿están seguros que disminuye? No, no aumenta. A ver. Ah, sí, 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 sí. Uy, sí, me estaba equivocando. Sí, la longitud de onda disminuye. Entonces aquí, en esta formulita, vamos a poner menos esa velocidad del aire, ¿verdad? Para que la longitud de onda disminuya. Dicho de otra manera, podemos calcular esto sin viento. ¿Ok? Yo el consejo que les puedo dar es calculemos esto sin viento. Sin viento, pues sería la velocidad entre la frecuencia. ¿Cuánto es la velocidad? 343 dividido entre 900. ¿Cuánto les da esto? 0.38. 0,38 metros, sin viento. Entonces el problema es que el viento hace que la longitud de onda cambie, ¿ok? Ya sea que vaya a favor o que vaya en contra. Ahorita estamos analizando el caso que va a favor. Entonces, en el caso que va a favor, vemos que los frentes de onda son más pequeños, se acortan, entonces la longitud de onda debe de disminuir cuando va a favor del viento. Entonces, para que esto disminuya, entonces hay que restarle la velocidad. Entonces, esto sería 343 menos 15 dividido entre 900 y van a ver que este número va a ser menor que 0.38. $0.36. 0.36. Y contra el viento, pues va a ser lo contrario, ¿no? Va a ser que la longitud de onda sea más larga. Entonces, si ponemos 343 más 15, no sé cuánto da eso. 0.39. Lo podemos dejar en 0.40 también. Este. Sí, porque da Sí, 0.39. 0.40. Así, ¿ok? Entonces, ese sería el detalle aquí con este ejercicio. Que vemos que salió claramente de este otro texto. No tengo la respuesta de este tampoco porque es par, pero voy a verificarlo. Y si hay algo diferente para mañana, les cuento. Si nos equivocamos en algo, lo ajustamos. Y si no, pues entonces sería así como lo hemos resuelto ahorita. ¿Ok? Falta un inciso, creo. Ah, ok.
Dice, los bomberos se aproximan a las sirenas de diferentes direcciones a 15. Ah, ok, entonces ahora los bomberos vienen a la misma velocidad del viento. ¿Qué frecuencia escucha un bombero si se aproxima desde una posición a favor del viento, de modo que se mueve en la dirección en la que sopla el viento? ¿Qué frecuencia escucha un bombero si se pone a favor en la dirección? Entonces yo supongo que es como esta, ¿no? O sea, ahora aquí hay un bombero que viene a una velocidad, digamos que es un observador que también se mueve a una velocidad de 15, y entonces queremos ver cuál es la frecuencia que escucha, ¿no? Si va a favor de la dirección, se aproxima a la fuente y va a favor de la velocidad. Entonces la frecuencia del observador es igual, y habíamos dicho que la formulita era si se acercan, la de arriba. Entonces sería B más BO dividido entre B menos BS por la frecuencia de la fuente. Aquí la frecuencia de la fuente es 0, entonces esta es 0. Ok, tenemos la velocidad y la velocidad del observador. Entonces tendríamos que sumar todas las velocidades, ¿no? O sea, la velocidad sería la velocidad del sonido más la velocidad del aire más la velocidad del observador, ¿no? Entre la velocidad del sonido por la frecuencia de la fuente. Esto sería 343 más 15 más el 15 del otro, entre 343 por 900. Y como se acercan, la frecuencia percibida debe de aumentar, ¿verdad? Claramente se ve ahí que va a ser más grande. ¿Cuánto daría este número? $978.72. Hertz. Y esa sería la respuesta. Bien. Entonces lo voy a verificar para cerciorarnos de que no nos equivocamos en nada. A mí me parece que está bien, ¿no? No sé si alguien tiene alguna opinión diferente o si cree que está al revés. O sea, porque lo único que puede pasar es que lo que esté a favor va con más y lo que esté en contra va con menos. Eso es lo único, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que nos podemos llevar en la solución del día de hoy es justamente qué pasa si no hay viento. Luego uno se para en medio y luego solo uno analiza qué pasa a favor, si la longitud de onda debe de ser mayor o menor, y qué pasa si vamos en contra del viento, si la longitud de onda debe de ser mayor o menor. Eso es lo único que hay que pensar, pero es la longitud de onda que percibimos. Si nos paramos enfrente o si nos paramos detrás. Eso es lo único que voy a verificar si no nos equivocamos en el que aquí sea más y aquí sea menos. ¿Ok? Si es así, si hay algún error, se los mando al chat y mañana lo retomamos y lo explicamos bien por qué. Y si no, pues entonces así quedaría la solución. ¿Les parece? Sí, doctor, gracias. Sí, sí, está bien. Ok, Doctor, listo entonces. ¿Sí? ¿cree que nos podrá hacer una guía